En esta segunda parte de inflamación consideraremos 3 enfermedades inflamatorias: lepra, tuberculosis y sífilis. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo de Hansen o Mycobacterium leprae, que pertenece al grupo de los bacilos ácido-alcohol resistentes. Morfológicamente es igual que el bacilo de Koch, pero tiende a agruparse formando manojos de cigarrillos y son más cortos. Es un germen intracelular obligado, nunca pudo cultivarse. Mide entre 0,4 por 6 micras, es intracelular y se colorea con Ziel-Nielsen. La afección se manifiesta luego de periodos de incubación que varían desde 1 a 10 años. La puerta de entrada no se conoce, pero se piensa que sería por gotitas de saliva, por contacto directo con piel lesionada, y afecta a piel, mucosas, sistema nervioso periférico y en su forma grave compromete órganos internos como hígado, vaso, ganglios, laringe, etc. En la piel produce lesiones polimorfas que van desde lesiones maculares, pápulas, lesiones escamosas, nódulos hipo o hipercromáticos, o bien puede presentarse con lesiones ulceradas con necrosis. Pero independientemente del tipo de lesión cutánea, todas se acompañan de alteraciones de la sensibilidad que van desde hipoestesias hasta anestesias e incluso precedidas por hiperestesias. Las lesiones mucosas son menos frecuentes, aparecen en formas más graves y se caracterizan porque afectan faringe, laringe y nariz. En la nariz producen rinorrea, obstrucción y epistasis, con ulceraciones y perforaciones de la porción cartilaginosa del tabique, siendo por esta vía donde se eliminan los gérmenes. En el sistema nervioso periférico compromete pocos nervios, provocando oligoneuritis, o a veces una sola rama nerviosa, mononeuritis, causando engrosamiento del mismo, y puede comprometer cualquier raíz nerviosa, peroneo, cubital, ciático popliteo externo, etc. Cualquiera sea el nervio afectado, el paciente consulta por alteraciones de la sensibilidad, síntomas subjetivos como hormigueos, calambres, adormecimiento, sensaciones al frío-calor, engrosamiento de troncos nerviosos y alteraciones tróficas que van desde las simples ulceraciones hasta autoamputaciones. Bueno, ahora les voy a explicar la reacción de la lepromina o reacción de Fernández-Mitsuda, que es una reacción que nos sirve para mostrarnos o traduce el estado inmunológico del paciente o la resistencia del organismo al bacilo. Es de valor pronóstico y no diagnóstico y consiste en inyectar intradérmicamente 0,1 mililitro de suspensión integral de antígenos obtenida de lepromas, o sea, inyectar bacilos y leer la reacción dérmica a las 48 horas, se llama reacción de Fernández, y a los 7 días, reacción tardía o de Mitsuda. En este gráfico podemos ver, cómo se lleva a cabo la inyección intradérmica de la suspensión de antígenos y la lectura de la reacción cutánea a las 48 horas y a los 7 días, que es la reacción precoz de Fernández, y a los 21 días, la reacción tardía de Mitsuda. ¿Qué es lo que evaluamos en la piel? Bueno, si se forma o no un nódulo y el tamaño del mismo. En la reacción precoz interesa ver el halo eritematoso o eritemato edematoso y es una reacción de tipo alérgica. Y ahí tenemos ausencia de halo, significa que la prueba es negativa. Si el halo mide entre 3 y 5 milímetros es dudoso. Si mide entre 0,5 y 1 milímetro es positivo y mayor de 1 milímetro positivo franco. Y lo mismo hacemos en la reacción tardía, pero acá ya tenemos que ver que se produce un nódulo infiltrado, o sea, una lesión sobreelevada en la piel, y es una reacción por hipersensibilidad retardada. En este caso también ausencia de nódulo negativo, entre 0,3 y 5 milímetros dudoso, entre 0,5 y 1 milímetro positivo y más de 1 milímetro positivo franco. Esos serían los distintos resultados que podemos obtener de la reacción precoz o de la reacción tardía.
Ahora, ¿a quién le vamos a hacer esta reacción? Vuelvo a decirles que no es para diagnosticar lepra, sino simplemente para ver el estado inmunológico del paciente. En el enfermo, si nosotros tenemos una persona que ya le diagnosticamos lepra por las alteraciones cutáneas del sistema nervioso periférico y o compromiso mucoso y de órganos internos, entonces nosotros le hacemos igual esta reacción para ver el estado inmunológico del paciente. Si el paciente tiene una reacción positiva, indica que tuvo contacto con el bacilo y nos habla de una forma benigna, abacilífera y curable. En cambio, si la reacción es negativa, indica que el paciente no tiene anticuerpos contra el bacilo y que la enfermedad que tiene va a ser una forma grave, bacilar y muy contagiosa. ¿Para qué sirve esto en el paciente, en el enfermo? Para justamente, si tiene una reacción negativa, donde es un paciente muy contagioso, hay que aislarlo de la familia. ¿Por qué? Para evitar el contagio inter o intrafamiliar. En el conviviente sano de un paciente con lepra. Acá estamos hablando de una persona que está en contacto con otra que tiene diagnóstico de lepra, pero este es un conviviente sano. No tenemos detección o no sabemos si está infectado. La prueba positiva indica que el paciente tiene defensas contra el bacilo. Quiero decir que si contrae la enfermedad, va a desarrollar una forma leve y curable. En cambio, si tiene una prueba negativa, hay que separarlo del enfermo, porque si contrae la enfermedad, desarrollará una forma grave. También tenemos que hacer la leprominoreacción a las personas sanas sin contacto con pacientes con lepra. Y se sabe que en estas pacientes tienen una positividad del 70% y esto sería producido por una cosensibilización previa con el bacilo de Koch. ¿Cómo se explica esto? Dijimos que morfológicamente ambos bacilos eran similares. La tuberculosis es mucho más frecuente que la lepra, entonces habría una cosensibilización previa con el bacilo de Koch y esto determinaría esta positividad del 70%. Pasamos a clasificación de la lepra y tenemos que decir que clásicamente se describen dos tipos polares extremos, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Y entre ambas, dos grupos más que son el grupo indeterminado y el grupo borderline. La lepra lepromatosa es la forma más severa, ya que el bacilo ataca piel, mucosas, sistema nervioso periférico y órganos internos. Clínicamente se caracteriza porque el paciente presenta máculas edematosas confluentes que comprometen cara, piel del cuerpo, respetando solamente grandes pliegues como axila e ingle, también y cuero cabelludo, gotera vertebral. Esas máculas, color hoja seca, son confluentes de límites imprecisos y evolucionan a tubérculos del tamaño de una lenteja o lesiones mayores que son los lepromas. Afectan cara, produciendo alopecia de cola de la ceja, madarosis, o sea, caída de pestañas, enrojecimiento ocular por queratitis, engrosamiento de los lóbulos de las orejas, y eso hace que se denomine orejas en badajo de campana, confiriendo el aspecto de una facie leonina. O sea, la facie leonina es característica de la lepra lepromatosa. En piel da impresión de manos suculentas, brillantes, la epidermis se pliega fácilmente. El sistema nervioso periférico varía desde lesiones paréticas a parálisis completas hasta anestesia total del sector comprometido, lo cual trae como consecuencia alteraciones tróficas, ulceraciones, quemaduras, etc. El compromiso de órganos internos se traduce por la aparición de amiloidosis secundaria que puede afectar hígado y riñón. Los pacientes que padecen lepra lepromatosa tienen muy mal pronóstico. Todos tienen baciloscopía positiva, leprominoreacción negativa, el cuadro clínico evidente, alteraciones de laboratorio como eritrosedimentación alta y la muerte ocurre como consecuencia de infecciones intercurrentes como tuberculosis o presencia de amiloidosis secundaria. Acá en estos gráficos podemos ver
algunos de los nódulos y las lesiones cutáneas que van apareciendo, confluyen y van deformando la cara del paciente, dándole el aspecto de facie leonina. Acá también lo tienen a mayor detalle, formación de pliegues y arrugas, facie leonina, caída de los lóbulos auriculares, lo que les da el aspecto de orejas en badajo de campana. Acá ven el compromiso a nivel del cuerpo, de nuevo una imagen de una oreja, las lesiones confluentes de la piel y cómo van afectando todo el cuerpo, acompañado por supuesto de alteraciones de tipo nerviosas como mononeuritis. A nivel ocular produce queratitis que pueden llegar hasta las cataratas. Y fíjense cómo se produce la destrucción de la porción cartilaginosa del hueso Bomer de la nariz, dando el aspecto de nariz en silla de montar por el aspecto que toma. El compromiso de los nervios produce alteraciones tróficas, alteraciones de la marcha, incapacidad para la dorsiflexión, contractura en flexión y la aparición de los denominados dedos en martillo. Y acuérdense que estas alteraciones son simétricas y que como están acompañadas de alteraciones de la sensibilidad, producen ulceraciones e inclusive autoamputaciones. ¿Por qué? Porque al no tener sensibilidad, por ejemplo, el paciente se quema, se ulcera la piel y a menos que se lo vea, no siente dolor. Bueno, acá también para ver alteraciones tróficas, en este caso la planta de los pies, para que vean anestesias, el mal perforante plantar, que son esas lesiones ulceradas, que llevan a infecciones sobreagregadas que dijimos que pueden ser la causa de muerte de estos pacientes. En los huesos causan mutilaciones en dedos de manos y pies. Bueno, y acá, para que vean una lesión en la mano, con máculas hipocrómicas, lesiones pequeñas y múltiples, edema y piel seca y gruesa, y los cambios tróficos que habíamos descrito anteriormente con úlceras y autoamputaciones. Desde el punto de vista histopatológico, los sectores comprometidos vemos que presentan las denominadas células de Virchow o células en espumadera, que están cargadas por bacilos ácido-alcohol resistentes, y acompañando a esto se ven histiocitos epitelioides, linfocitos y células plasmáticas rodeando anexos, nervios y vasos. Bueno, en esta imagen hay una biopsia de piel y a nivel dérmico, en la porción central de la imagen, se ve a bajo aumento el proceso inflamatorio que les estoy describiendo. A mayor aumento se puede ver con mayor detalle rodeando un anexo, el infiltrado inflamatorio, histiocitario, linfocitario, y las células de Virchow, que son células en espumadera, se llaman porque tienen justamente ese aspecto. Pero recuerden ustedes que cuando vemos con coloraciones de rutina no se puede evidenciar el bacilo, ya que este solamente se ve con una técnica especial que es la de Ciel-Nielsen. Bueno, en este caso, en esta imagen estamos viendo un infiltrado inflamatorio a predominio de linfocitos, plasmocitos e histiocitos, que son los que le dan el aspecto claro, este fondo claro que tiene la imagen, histiocitos epitelioides. Y acá sí, una técnica de Ciel-Nielsen, lo que se ve de coloración rojo son los bacilos, que recuerden que se acompañan de los histiocitos, linfocitos y plasmocitos y que se distribuyen rodeando vasos y anexos cutáneos. Acá, infiltración perineural, esto es una terminación nerviosa que está infiltrada por estas células de amplio citoplasma claro. Esto es una técnica de hematoxilina de eosina, y esos citoplasmas claros son las células de Virchow o en espumadera, que si le hiciéramos una técnica de Ciel-Nielsen podríamos ver la presencia de estos bacilos. Acá tenemos la técnica de Ciel-Nielsen y todo lo que se ve de coloración rojiza son los bacilos infiltrando el nervio. Acá otra forma de presentación es una biopsia cutánea, donde además del componente inflamatorio puede verse alguna célula gigante multinucleada con los núcleos desplazados como si hacia la periferia, como si fuera una célula en herradura.
Se puede realizar en laboratorio vaciloscopía y también la técnica de Cien-Nielsen en las biopsias de piel o nervio buscando los cambios histológicos. Y acá tenemos una biopsia donde muestra una forma hiperérgica en la que se ve un granuloma epitelioide infiltrando un filete nervioso, y la forma anérgica donde se ve un granuloma de células espumosas con bacilos infiltrando glándulas sudoríparas, que son esas dos estructuras revestidas por un epitelio. Pasamos a la otra forma polar de la lepra, que es la lepra tuberculoides. Es completamente opuesta a la anterior, se caracteriza por compromiso cutáneo y de sistema nervioso periférico, sin compromiso de mucosas y órganos internos. Entonces, ya podemos darnos cuenta que esto es una forma mucho más leve de compromiso del cuerpo, porque ya que no afecta ni mucosas ni órganos internos. Las lesiones cutáneas son focalizadas, pueden presentar centro acrómico o no, bordes netos, lo cual nos habla de un buen pronóstico en este tipo de lepra. Rodeando a esas lesiones hay elementos papuloides, entendiéndose por tal a esas lesiones intermedias entre pápulas y tubérculos. Difieren de las pápulas porque no son resolutivas, persisten durante años, y de los tubérculos porque dejan una discreta atrofia epidérmica hipocrómica. Desde un punto de vista bacteriológico, estos pacientes tienen bacteriología negativa, baciloscopía positiva y el cuadro clínico es mucho menos definido. Podemos decir que las lesiones de la lepra tuberculoides son hipoestésicas al tacto, pueden tener temperatura y dolor, y se pueden palpar los trayectos nerviosos, y el test a la lepromina es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tuvo contacto con la enfermedad. Así se muestran las lesiones cutáneas. Fíjense que no son confluentes como lo que habíamos descrito anteriormente, pueden afectar una parte de la piel dejando otras partes sanas. No es difusa, mostrándoles lo mismo en la región del pie, próximo en el muslo, próximos a la articulación de la rodilla, lesiones que están bien delimitadas y separadas por fragmentos de piel sana, no son confluyentes. Acá para mostrarles lesiones maculares o pápulas únicas de bordes definidos, secas, textura irregular, el color es variable y pueden acompañarse también de alopecias de la cola de la ceja. Esta lepra tuberculoide presenta diferentes cuadros histopatológicos. Esos cuadros pueden ser folicular lupoide, se llama así y está caracterizado por acúmulo de células epitelioides centradas por una célula gigante y rodeadas por una corona linfocitaria similar al a la lesión tuberculosa. O bien pueden tener una forma sarcoide, que en la forma sarcoide está constituida casi exclusivamente por células epitelioides sin corona linfocitaria y a veces puede o no presentar células gigantes. O tuberculoide precoz, que es un infiltrado discretamente folicular con presencia de células gigantes y escasos linfocitos y células epitelioides. Todos los nervios comprometidos pueden tener fibrosis y casiosis que lo engloba y lo destruye, y esto determina la aparición de atrofias, paresias e inclusive trastornos tróficos. Clínicamente se los palpa a los nervios o a los trayectos nerviosos como una cuerdecita engrosada. Bueno, acá tenemos una biopsia de piel donde mostramos a nivel intradérmico la presencia de granulomas. Está mostrando varios granulomas. Pasamos al grupo indeterminado, que puede presentarse como tal y evolucionar de acuerdo a las defensas del huésped hacia una forma tuberculoide menos grave o bien hacia el extremo opuesto, la lepra lepromatosa, o permanecer como siempre como indeterminado. ¿De qué depende esto? Del estado inmunológico del paciente. Clínicamente se caracteriza por compromiso cutáneo y nervioso, con lesiones más o menos circunscriptas y alteraciones constantes de la sensibilidad. A esta forma indeterminada se lo denomina máculo anestésico. La vaciloscopía puede ser positiva o negativa, lo mismo que la reacción de Fernández-Mitsuda o de la lepromina.
Y desde un punto de vista histológico, es completamente indeterminado. Es un infiltrado inflamatorio mononuclear incaracterístico que rodea vasos, anexos y nervios. Si el paciente tiene baciloscopía positiva y lepromino negativa, va a evolucionar hacia una forma grave o lepromatosa. Y por el contrario, si la baciloscopía es negativa y la lepromino es positiva, evolucionará hacia una forma de lepra tuberculoide. La lepra indeterminada, acá tenemos algunos signos cutáneos, máculas hipocrómicos, generalmente compromete extremidades, cara, glúteos, son hipoestésicas, signos neurológicos leves porque no afecta a los troncos nerviosos, lo mismo que no afecta a órganos internos, y la evolución depende del estado inmunológico del paciente, entonces o va a permanecer como incaracterística o puede virar o evolucionar hacia las formas más graves, lepra lepromatosa, o forma menos grave como lepra tuberculoide. Y es así que los resultados de la lepromina pueden ser positivos o negativos. Y bueno, las alteraciones histopatológicas incaracterísticas como describimos previamente. Acá muestra las lesiones maculoanestésicas hipocrómicas de estos pacientes. Y pasamos finalmente al otro grupo intermedio que se denomina dimorfo o borderline. El tipo dimorfo o borderline presenta tres variedades: macular, subreaccional y reaccional. Macular quiere decir que presenta lesiones cutáneas ferruginosas, color hoja seca, que asientan en el tronco, extremidades, dejando espacios de piel sana y por eso se los denomina en recorte de hostia. Esas tienen contornos internos y externos más o menos netos. Acá también alternan compromiso cutáneo alternando con sectores de piel sana. La presentación subreaccional es de aparición brusca, son pápulas rosadas, urticadas, que se localizan en la cara lateral del cuello y la nuca. Y finalmente la reaccional, que tiene lesiones turgentes en napas o como elementos menores que simulan el aspecto leonino. La baciloscopía de estos pacientes es positiva, la inmunología es negativa y también, como lo que hemos dicho para el grupo incaracterístico, pueden evolucionar hacia cualquiera de las dos formas polares de lepra. Y esto depende del estado inmunitario previo del paciente. La histopatología es ambigua, o sea, puede tener lepromas y en otro campo del mismo preparado puede verse una forma tuberculoide reaccional. O sea, por eso se llama dimorfo o borderline, porque está entre los dos extremos polares y puede ser completamente difícil de precisar. Acá tenemos los signos cutáneos, neurológicos, el compromiso no afecta a órganos internos, la evolución hacia cualquiera de las formas polares, baciloscopía positiva y lepromina positivo débil. Bueno, y finalmente llegamos a la lepra visceral, que únicamente esta forma de compromiso se da en la lepra lepromatosa. Se produce el compromiso visceral a partir de la destrucción de lepromas por incapacidad fagocítica de los macrófagos. Se produce la liberación de estas sustancias antigénicas que van a fijarse a los endotelios vasculares y ahí producen una vasculitis necrotizantes en piel, hígado, vaso, y partes son captados por el sistema retículo endotelial, donde sintetizarán inmunoglobulinas y mucoproteínas amiloides. Además, la destrucción masiva de estos lepromas ocasiona bacteriemia, lo que hace que el bacilo pueda diseminarse y alcanzar órganos distantes. A nivel hepático produce una siembra miliar e inclusive amiloidosis secundaria. Lo mismo pasa a nivel del vaso y en ganglio, una hiperplasia extensa de áreas paracorticales. ¿Cómo se hace el diagnóstico de lepra? Bueno, es fundamental las alteraciones de la sensibilidad, la baciloscopía, las alteraciones histopatológicas, que por supuesto es mucho más claro en las lesiones lepromatosas, y el tratamiento que se hace con esto es las sulfonas. Bueno, y esta imagen es para terminar el tema. Bueno, ahora vamos a hablar de sífilis o lues, que es una enfermedad venérea transmitida sexualmente, producida por el Treponema pallidum, que es una espiroqueta que se visualiza mediante impregnación arquéntica,
campo oscuro o inmunofluorescencia. Fíjense que ahí tenemos las características morfológicas. El microorganismo tiene una forma helicoidal, un diámetro de 0,1 a 0,4 micras, una longitud de 5 a 20 micras, extremos afilados y tiene flagelos periplasmáticos y es muy móvil. Este es un microorganismo que no se ve con coloraciones habituales, sino que para ponerlo en evidencia tenemos que hacer técnicas especiales como la inmunofluorescencia o usar la microscopía de campo oscuro. Son microorganismos anaerobios, anaerobios facultativos, son gram negativos y son los responsables de la sífilis. Acá las coloraciones especiales, tinciones de plata o impregnaciones argénticas, la inmunofluorescencia directa y también se hace la detección por PCR, donde se pueden determinar fragmentos específicos del genoma de los treponemas. La evolución natural de la enfermedad se da en 3 etapas. Tiene un periodo de incubación variable que puede durar hasta 90 días y aparece posteriormente en el lugar de la inoculación el chancro primario. Ese chancro primario al poco tiempo se acompaña de adenopatías regionales indoloras y con la aparición de ese chancro o aún antes se produce lo que se denomina una espiroquetemia con afectación de todos los órganos. El chancro cicatriza en 2 o 3 semanas con o sin tratamiento, volviendo al paciente a la normalidad. Ese es el chancro de inoculación, que por supuesto se da a nivel de los órganos sexuales, porque es una enfermedad de transmisión sexual. En este caso particular es un compromiso de mucosa genital por una lesión verruciforme muy avanzada. Y vamos a ver cómo evoluciona o cuál es la historia natural de la enfermedad. O sea, después de un contacto sexual con un paciente sifilítico, tiene un periodo de incubación variable que puede llegar 3 semanas a 90 días. Se produce lo que se denomina el chancro duro en el sitio de inoculación, acompañado de esa adenopatía satélite que es completamente indolora. Esa es la sífilis primaria, que después de 2 o 6 semanas, con o sin tratamiento, el chancro cicatriza y pasa completamente a una fase asintomática también de duración variable que puede ir entre 6 a 8 semanas. Las lesiones infectantes producidas en esa primera etapa son el chancro o lesión primario, clavos sifilíticos, compromete la región genital o anogenital, la mucosa y la piel, o lesiones condilomatosas como las que les mostré antes, y esas lesiones afectan, como digo, piel y mucosas y siempre están acompañados de un compromiso de un ganglio satélite que es indoloro. Luego de 2 a 6 meses de estar asintomático, desarrolla una erupción cutánea generalizada que desaparece espontáneamente a las 4 semanas. Así el paciente puede permanecer asintomático durante décadas hasta desarrollar o no sífilis terciaria. Entonces, la sífilis secundaria se manifiesta por un compromiso cutáneo, la aparición de condilomas, fiebre y adenopatías, y pasa por una fase de latencia que puede ser de muchos años, de 2 a 20 años, y puede o no desarrollar la sífilis terciaria, donde ya hay compromiso de la arteria aorta, compromiso del sistema nervioso central, y que puede acompañarse de deterioro del sistema nervioso. La sífilis terciaria, como les dije, se caracteriza por compromiso cardíaco, sistema nervioso central y lesiones destructivas localizadas, las cuales se denominan gomas. Pero ahora sí, esto es muy importante. Cualquiera sea el estadio, primario, secundario o terciario de la sífilis y la localización, las alteraciones histopatológicas son iguales y es una reacción inflamatoria mononuclear, formada específicamente o predominantemente por células plasmáticas, acompañada de endarteritis obliterante con hiperplasia y proliferación de las células endoteliales que obstruyen la luz de los vasos. Estas alteraciones histopatológicas es la lesión patognomónica de la sífilis. Hay pruebas serológicas de fijación de complemento
para detectar sífilis, la BDRL, que si bien no detecta anticuerpos específicos, es útil. Pero más específicas son las pruebas basadas en la detección de anticuerpos treponémicos mediante inmunofluorescencia. La transmisión transplacentaria ocurre fácilmente y la enfermedad activa durante el embarazo puede producir sífilis congénita en el feto. Bueno, acá tenemos los métodos de diagnósticos para el treponema pálido, directo, la visualización, las lesiones mucocutáneas y le hacemos microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa, o bien puede hacerse con tinciones especiales como las impregnación argénticas o técnicas de plata. Y tenemos métodos indirectos para detectar anticuerpos inespecíficos como la BDRL o específicos como la técnica de ELISA. Acá tenemos las alteraciones histopatológicas, patognomónicas, como les dije antes, proliferación de endotelios vasculares, destrucción de las fibras elásticas, sin alterar las células reticulares y fibrosis. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se manifiesta la sífilis primaria adquirida. Vuelvo al inicio, en el sitio de la inoculación, el glande en el hombre, vulva en la mujer, aparece una pápula pequeña que luego se ulcera superficialmente, constituyendo una úlcera de fondo limpio. La induración contigua produce el llamado chancro duro, el cual puede infectarse secundariamente. Si analizamos y hacemos una biopsia de esta lesión, desde un punto de vista histológico, encontramos infiltrado inflamatorio mononuclear con predominio de células plasmáticas y linfocitos, acompañados de endarteritis obliterante en el interior de la reacción inflamatoria. Con campo oscuro pueden verse el microorganismo y los ganglios están hiperplásicos, lo cual se denomina linfadenitis crónica. A veces en este periodo las pruebas serológicas son negativas y el tratamiento con penicilina, si lo instituimos, evita la evolución hacia el periodo secundario. La sífilis secundaria adquirida se caracteriza por la aparición de una erupción mucocutánea generalizada que afecta o compromete las palmas de las manos, las plantas de los pies, la cavidad oral, entre otros, y se caracteriza por tener un carácter macular con lesiones de menor tamaño a 5 centímetros de límites netos y color marrón. Menos frecuentemente pueden presentarse como lesiones foliculares o papulares y en este último caso permanecen como placas sobreelevadas de color marrón rojizas y se llaman condilomas planos. En estos casos, las pruebas serológicas son siempre positivas. Muchas veces el paciente no recuerda haber tenido un periodo primario y también aquí con tratamiento impide la evolución hacia el periodo terciario. Además de las lesiones cutáneas, el paciente presenta fiebre, escalofríos, malestar general, etc. Pero en este caso, en la sífilis secundaria, todas las lesiones son muy contagiosas. Y en cambio, la sífilis terciaria adquirida es muy infrecuente en la actualidad. El corazón se afecta en el 80-85% de los casos, el sistema nervioso central en un 10% y el resto presenta lesiones gomatosas que comprometen el hígado y otros órganos. A nivel cardíaco se compromete la aorta, produciendo una cicatriz inflamatoria en la túnica media de la aorta y eso se llama mesoaortitis, que determina un debilitamiento de la pared de la aorta y dilatación anormal y eso se denomina aneurisma. También hay compromiso de las válvulas, insuficiencia valvular, estrechamiento de los orificios coronarios de salida. A nivel del sistema nervioso central, compromiso meningio, produciendo tabes dorsal y paresias generalizadas. Los gomas son lesiones producidas por necrosis gomatosa. Se ubican en órganos como vaso, hígado, hueso, testículo, entre otros. Pueden ser únicos o múltiples y la erupción de un goma puede producir una úlcera anfractuosa resistente a la terapéutica. En este gráfico podemos ver la aortitis o periarteritis y endarteritis de la vasa vasorum,
con degeneración de túnica media, necrosis y rotura de membranas elásticas vasculares y proliferación de tejido colágeno. A nivel del sistema nervioso central se produce el denominado tabes dorsal, que es la desmielinización en los cordones posteriores con reemplazo por neuroglia. Desde un punto de vista histopatológico, los gomas están formados por macrófagos dispuestos en empalizadas con fibroblastos y linfocitos. En estas lesiones no se observan treponemas y la imagen que estamos viendo es justamente un sistema nervioso central en donde tenemos un área de necrosis central rodeado por una empalizada de linfocitos y fibroblastos que en esta imagen no son tan evidentes. Acá también un compromiso del sistema nervioso central donde vemos estructuras vasculares y rodeando a esos vasos la inflamación linfoplasmocitaria. Entonces las manifestaciones de la neurosífilis pueden ser agudas o crónicas. Si es crónica puede ser sintomática y con compromiso meningovascular, produciendo endarteritis del cuarto ventrículo, alteraciones meningias, encefálicas y de la médula espinal como infartos, o sea, tiene una presentación inflamatoria. O bien puede ser crónica y en ese caso la sintomatología es parenquimatosa, con destrucción de las células nerviosas, principalmente de la corteza cerebral, y produce cuadros de tipo degenerativo. Acá tenemos un ejemplo donde se ve la endarteritis, una imagen de un vaso con la endarteritis obliterante de la vasa vasorum de la aorta, y en los gráficos del lado derecho podemos ver, además del cuerpo humano, a mayor detalle las dilataciones anormales de las ramas de las arterias aortas, de la arteria aorta que produce los denominados aneurismas. Bueno, y finalmente la sífilis congénita, que puede ser contraída por el feto hasta 5 años después que la madre se infectara por primera vez. La sífilis no es causa de abortos tempranos, porque los treponemas no invaden el tejido placentario hasta el 5º mes. Por lo tanto, la sífilis provoca abortos tardíos o muerte intraúteros. Compromete también tejidos mucocutáneos y huesos. Las lesiones mucocutáneas se caracterizan por una erupción difusa con desprendimiento de epitelios, especialmente de palmas de las manos y plantas de los pies. En huesos produce osteocondritis, periostitis y puede comprometer cualquier hueso. Cuando afecta el hueso Bomer, produce un aplastamiento del puente de la nariz con una deformidad que se denomina nariz en silla de montar. En la tibia, en el hueso de la tibia, produce un crecimiento exagerado de la superficie anterior con arqueamiento anterior y da lo que se denomina tibia en saga. A nivel de órganos internos, en el hígado produce fibrosis difusa, acompañada de infiltrado inflamatorio y alteraciones vasculares. Puede o no haber lesiones gomatosas. Lo mismo pasa en pulmones, donde produce fibrosis intersticial difusa. Los pulmones de un recién nacido muerto sifilítico presentan un aspecto pálido, carecen de aire y esto se denomina neumonía alba. Y en sistema nervioso central tiene un compromiso meningovascular, con una afectación de los ojos, con queratitis intersticial o coroiditis, con cicatrización inflamatoria focal o difusa de la misma. En forma tardía puede comprometer la formación de los dientes, producido por esta misma infección espiroquetóxica, y produce los denominados dientes de Hutchinson, que son como clavos o irregulares, ya se los vamos a mostrar, forma de destornillador, y también sordera por compromiso del octavo par craneal. Bueno, acá tenemos una lesión gomatosa que compromete la lengua, una lesión que tiene necrosis, se llama un goma sifilítico, la sífilis terciaria. Estos son los denominados dientes de Hutchinson que aparecen en la sífilis congénita.